Muy bien, Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Estamos en un nuevo estudio, el privilegio de que Yahweh me ha escogido para compartir. El estudio tiene por nombre Aunque no entienda nada. Vamos a ver algunos conceptos matemáticos, pero no con el sentido de querer aprender matemáticas, por eso el fondo que ustedes también así, sino, bueno, para encontrarle un significado profundo relacionado con el mensaje que está relacionado con este tipo, un mensaje de fe, aunque no entienda nada. Muy bien. Hoy es un día particular que me di cuenta después porque es el mes 3 y el día 14, por lo tanto, este está relacionado con lo que se conoce como el número pi en matemática, ¿no? Justo. Eh, Casualidad o no, o causalidad, veremos. A mí me gusta pensar más en la causalidad. ¿Qué es el número pi? Esta es la letra griega que tiene que ver con el número pi. Eh, no hace falta saber mucho, es simple. ¿De dónde sale lo que se conoce como el número pi? Uno tiene un círculo y mide la circunferencia de ese círculo, como por ejemplo aquí, que están viendo en la pantalla, y toman una medida de esa, puede ser de cualquier círculo, no importa el tamaño, y luego el diámetro de un punto a otro en forma recta. Si ustedes hacen un- tengamos, supongamos que tenemos el centímetro, lo que sea, eh, mide y divide toda la medida de la circunferencia sobre el diámetro, va a dar un número, va a dar 3,14 decimales que no terminan nunca. ¿Qué quiere decir esto? El 3 de dónde sale. La medida del diámetro se encuentra tres veces en la circunferencia. ¿Se entiende? Y un poquito más, es como si aquí, en esta flecha, un poquito más que representa una fracción que siempre es 14, pero no solamente quedan 14, siguen los decimales de manera infinita. Es decir, esto se considera el número pi un número irracional. ¿Por qué? Porque siempre da hasta dos decimales, siempre tome el círculo que sea, ¿sí? Va a dar 3,14. Y después, bueno, siguen los decimales que no terminan nunca, que no hay un parámetro que se repite. Por ejemplo, ustedes quizás lo que manejan el número, a veces ven que los decimales dan 6,7, 6,7, 6,7 y es infinito, pero se repite. Acá este número no se repite y se calcula. Y algunos han tratado de buscar a ver si tiene un fin. Se han, se han calculado más de 3 billones de decimales y no se encontró el fin. No termina, no termina nunca. Eso no quiere decir que la extensión sea infinita, simplemente eh, 3,14 da siempre y si uno fracciona no termina nunca. ¿Qué es lo raro que tiene? Este es el número que se usa para cálculos geométricos y también se usa para construcciones. El número pi, porque tiene relación con el círculo, está en la naturaleza misma. ¿Qué es lo particular que a nosotros nos interesa de este concepto, de este número pi? El número pi no se puede cerrar. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un final en sus, ¿no es cierto? En las fracciones, ¿no? No se puede cerrar.
Es exacto, porque siempre da 3,14. No va a dar a veces 3,25, 3,10, no. Siempre da 3,14. Y después, infinitamente no se puede cerrar. Por eso es curioso. Al mismo tiempo, es un número exacto, pero también es un número infinito. Y ahí, ¿no es cierto?, entra ese misterio, ¿no? De este número pi. Se puede usar, se usa en fórmulas, son partes de fórmulas matemáticas para calcular espacio, pero es algo que no se puede poseer, o sea, por la infinitud. Y es real, o sea, al ser exacto también es real, no es imaginario. Sin embargo, la infinitud hace que sea inabarcable, no termina nunca ese número. Eso es lo misterioso que hay en ese número pi. Como, como dije antes, el tamaño del círculo no importa. ¿Por qué? Porque si tomamos la esfera que no es perfecta de la Tierra, y se la mira en su en meridiano, en la mitad del mundo, como suele decir el hermano Saúl Rosero, que pasa por el Ecuador, eh, la circunferencia, esto que vimos aquí, del mundo, del planeta Tierra, está calculado en 40.075 kilómetros. Es más largo que si uno mide de polo a polo, porque no es una esfera perfecta, sino que está como achatadito y tiene menos kilómetros. Pero eso no importa. La circunferencia por el ecuatoriana da 40.075. Y el diámetro, este diámetro que como vemos acá, si se pudiera trazar, que es el ancho de lo que sería el planeta, da 12.756 kilómetros. Entonces, si uno divide el total de la circunferencia, 40.000, le pueden hacer si quieren la prueba, 75, dividido el diámetro 12.756, da el número pi. Da 3,14 y una serie interminable. O sea, no importa el tamaño, lo puede hacer con un anillo, una alianza, con una cuerda. También, si hace el mismo paso, va a llegar a 3,14. Es un número exacto, pero a su vez que es exacto y real es infinito. Entonces, y ese es un número que está en la naturaleza. En la naturaleza vemos muchos círculos. Obviamente hay otras imágenes, otras figuras, pero el círculo aparece muchísimo. Sin ir más lejos, usted ve el sistema solar, ¿sí? La galaxia, y ve que los planetas siguen, ¿sí?, un curso de órbita cuadrado, no circular, y no se sale. Así como los planetas, y hay planetas que tienen anillo, como saben, en Saturno, y también tiene todo circular. El círculo está en todos los lugares. Y por eso se dice que el pi, que puede darnos una idea. Bueno, vamos a complementarlo con otro número que se llama, no se pronuncia PHI, sino esa PH como una F. Sí. ¿Cómo sale este número phi, que es una constante que sale, no hay, no, para no hacerlo muy complicado, se parte del número uno dentro de un rectángulo, un círculo, y ahí a- va creciendo en círculo o se va expandiendo. Uno más uno es dos, después dos más uno, tres. Está de algunos que saben, lo que se llama la secuencia de un matemático Fibonacci, y así va. 1 más 2 3, 3 más 2 5, 5 más 3 8, y cuando uno va dividiendo el resultado por su anterior, va a dar un número parecido a 1, 6, 18, y también no termina nunca en la secuencia, ¿no?
¿Qué tiene esto de raro? Bueno, esto es algo parecido al número, porque lleva, fíjense que va en círculos que se van expandiendo. Este número que está también en la naturaleza, ya lo vamos a ver, es una proporción que permite crecer, o sea, va creciendo, ¿eh? El círculo va creciendo y de manera en espiral, sin perder la armonía. Va creciendo, pero no se rompe la armonía del circular, o sea, ¿cierto? En la espiral va creciendo. Eso es lo maravilloso que tiene esto. Entonces podemos decir que crece sin deformarse, avanza, ¿eh? Va avanzando en espiral sin perder el equilibrio y se expande, se podríamos decir, porque no se deforma y porque tiene equilibrio, se va expandiendo con sentido. ¿Sí? Un sentido que después eso se puede verlo de manera estética en la misma naturaleza. Ahora lo vamos a ver. Esa idea nos da, mejor dicho, ese resultado, esa percepción de crecimiento armonioso, nos da la idea de que crecer no es siempre ir más lejos. Crecer a veces profundizar sin perder la forma, es decir, sin deformarse, y no crecer con equilibrio. Y eso ya es un concepto muy aplicable a la fe. En la fe vamos adquiriendo conocimiento y ese conocimiento es para crecer, pero sin perder la forma, sin perder la armonía que depende exclusivamente de qué, de no simplemente de crecer creyendo. Para eso están las instrucciones. Vamos adquiriendo conocimiento a través de lo bíblico, la Torá, la Torá es entendido como instrucción en toda la Biblia, entonces eso nos hace crecer, ¿sí? Y no solamente crecer en cuanto a estado espiritual, sino también, por supuesto, ahora lo vamos a ver también en el tiempo. ¿Sí? El tiempo de alguna manera empezó y se va como expandiendo. La idea científica del Big Bang no choca contra esa idea de la expansión del tiempo, pero ese es otro tema. Y entonces tenemos estos dos números. Un número misterioso que es perfecto, pero a su vez es infinito, no se lo puede contener, abarcar. eh, y tenemos este concepto matemático que nos da una idea de expansión sin perder la forma, una expansión perfecta circular. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que miren bien esta imagen. Dentro de recuadros, ¿m? Empiezan con recuadros chicos y se va agrandando, va creciendo esa espiral, ¿no? Y si ponemos distintos recuadros, pueden tener como resultado estos que están viendo en la pantalla. De distintos recuadros donde va creciendo de manera circular y en espiral, y eso de manera espiralesca, si se puede decir, lo podemos ver en la naturaleza. En la galaxia, vean cómo en el centro es como si empezara a crecer circularmente. Eh, en el poder de un huracán, fíjese que hay un ojo y de manera en espiral se va extendiendo los vientos que se ven en el satélite. Lo vemos, por ejemplo, ahí está más agrandado, en las semillas de los girasoles. Fíjense cómo las semillas están ubicadas
de manera que van creciendo cuando ahí ya está grande, ¿no? Ya están ubicadas, pero vean cómo hay como círculos, ¿no? Las semillas están ubicadas de manera perfecta, armoniosa, que están mostrando como lo que se ve allí en la primera imagen, una organización que va creciendo, porque recuerden, primero nace chiquito y después eso va creciendo y eso se va acomodando. Ahí pueden ver una especie de cactus o algo así, que también tiene ese método, ¿no? Recuerden que nace, se va creciendo y se va expandiendo de manera circular y, por si no lo sabían, la rosa, cuando crece, los pétalos se van abriendo con se podría decir, de es- esta ley natural. Y ahí voy un poco llegando ¿para qué mostramos esto? Los sabios matemáticos, Copérnico, Galileo, todo, han descubierto, Newton, que en la naturaleza hay leyes. Y por leyes matemáticas, por ejemplo, la ley de la gravedad, leyes físicas, todo está en la naturaleza. O sea, está creado con precisión matemática perfecta. Entonces, el hermano Julio decía, hay que conocer a Yahweh, y así uno lo conoce. Conocemos que no está creado así al azar, ¿sí? Está creado todo de manera perfecta, con una precisión matemática que después Yahweh le dio inteligencia a ciertos hombres que descubrieron leyes matemáticas. Y por supuesto, que los planetas no se salgan de la órbita en círculos anuales de tiempo, eso es una ley de la naturaleza, pero también fíjense cómo respeta una trayectoria circular. Y por supuesto, de ahí las construcciones, esto es una escalera en espiral, se aplican todos esos cálculos para hacer obras de mucha precisión. Incluso se ven, hasta en las pinturas también se pueden ver esos modelos matemáticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde llegamos con esta última imagen de una escalera en espiral visto desde arriba, ¿no? Desde el último piso, se podría decir? ¿A dónde llegamos? A otra imagen que podría decir en espiral, pero lo que se está viendo en la pantalla es como relojes, ¿no? Es como una escalera en espiral, pero como relojes. ¿Qué significa tiempo? El tiempo ha comenzado y se ha ido también expandiendo en círculo. ¿Qué idea nos da eso? Bueno, cada año de tiempo representa un círculo completo de tiempo. Esa es la idea que nos daría, nos representaría ese concepto de pi. ¿Sí? Cada año es un círculo completo y se podría decir exacto, aunque no siempre es tan exacto, pero bueno, tiene 12 meses y en el hebreo sabemos que para que se cumpla todas las festividades a la perfección, hay que corregir con un mes más. A veces años que tienen 300. Pero se pasa, ¿qué pasa? El tiempo no solo va avanzando, esa es la idea que nos da el otro número, sino que va creciendo buscando armonía y equilibrio. ¿Mm? Cada año, y sobre todo eso se lo puede percibir en las festividades de Levítico 23, las festividades bíblicas, regresamos al mismo punto del tiempo, ¿sí? Por ser círculos completos. Esa es la idea de aquí. Al mismo, como por ejemplo, vamos a tener
el 14 de abril, Pesaj. Siempre pasamos por el mismo punto que se llama 14 de abril, o Nisan, como le llaman ellos. Sin embargo, el otro concepto matemático dice que va avanzando buscando armonía y equilibrio. Estamos en el mismo, vamos a estar, por ejemplo, el 14 de abril, en el mismo punto de tiempo, pero en otro nivel, porque el tiempo va creciendo y avanzando, en otro nivel de vida. ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido serían las festividades que pasan por el mismo punto para elevarnos? Elevarnos significa darnos crecimiento espiritual. ¿Sí? Eso es un poco para explicar eh, desde conceptos matemáticos un número que es súper misterioso, que es exacto y a su vez infinito, y otro concepto que va mostrando, si se podría decir, la perfecta armonía que hay en la naturaleza, y nos da la idea también de que el mundo, el universo está creado en base a leyes. Y por supuesto que eso se han descubierto. Copérnico descubrió que, bueno, no es que hay una luna dando vueltas, sino que es el mundo, etcétera. Después Galileo, todo eso que muchos ya saben. Pero el hecho de, de entender qué cosa, no fórmulas físicas, sino entender la soberanía del gobierno, del poder y la inteligencia que tiene Yahweh para gobernar todo. Por eso, eh, cuando pensamos en la historia, a veces no entendemos por qué hay tantas guerras, por qué hay tanto odio, por qué hay maltrato entre las personas, eh, sobre todo las personas alejadas de Yahweh. Y entonces nos cuesta entender. Y a veces nos cuesta entender por qué nos toca sufrir, ¿sí? Lo que se llama por ahí, eh, se le llama la ley de la vida. Sufrimiento puede ser el que sea, ¿no? Con el trabajo, con enfermedades de familiares, pérdidas de familiares. Entonces, eso nos hace reflexionar sobre la vida y nos cuesta entender, pero Yahweh está trabajando, Yahweh está presente, ¿sí? Y aunque no entendamos nada, tenemos que confiar en Él de que todo va a terminar bien. ¿Cuándo? Bueno, cuando Él lo decida, cuando regrese el Mesías, todo va a tener, vamos a entender todo lo que pasó, para qué fue creado todo, por qué sucedió el diluvio, por qué vino el Mesías y murió y resucitó todo lo que pasó con el pueblo de Israel. eh, Eso va a venir para acá. Hoy no debemos preocuparnos porque sufrimos, porque lo otro, porque esto, porque no. Debemos confiar en Yahweh plenamente. Y ahora entramos a el último tema que tiene que ver con lo que ya vimos y lo misterioso que está relacionado con esos conceptos y que esos conceptos, repito, estos conceptos matemáticos es para mostrar la perfección de la presencia de Yahweh en la naturaleza y que el hombre ha sabido, con la inteligencia que le da el mismo creador todopoderoso Yahweh, para que capte. ¿Sí? Algo así dijo el apóstol, que la misma creación da cuenta de la perfección. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo aquí con unos conceptos matemáticos para ver que Yahweh está presente aunque parezca que no, ¿sí? Aunque parezca que el mundo está por explotar y, y, y la humanidad parece que va degradándose cada vez más
no importa. Sabemos que hay promesas, promesas que se van a cumplir y nosotros tenemos que estar tranquilos y entender y el conocimiento, agrandar ese conocimiento de Yahweh. Y una de las maneras que experimentó el mismo Moisés es conocer a Yahweh a través de su mismo nombre. Entonces, en la pantalla estamos viendo cuatro letras hebreas. Yor, He, Wow o Wow y He. Cuatro letras. Se llama tetragramaton. Ese es el nombre que le dio en Éxodo 3:15, le dio Yahweh a Mosé cuando le preguntó quién. Lo que pasa es que algunos creen que se le dio allí, la primera vez, ese nombre ya se conocía, pero el tema es que antes de Moisés, con todos los patriarcas, él no se manifestó en lo que significa ese nombre. Él se había manifestado, como está escrito en el título, El Shaddai, el Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso. Pero ¿qué significa ese título? Que a los patriarcas se les reveló prometiendo cosas que ellos no vieron el cumplimiento. Ahora, o mejor dicho, en el tiempo de Moisés, él se revela con Yor He Ba o Vav He, es decir, como se suele pronunciar con Yahweh. Pero hay que entender, no simplemente decir, yo conozco el nombre, lo alabo, está bien, todo eso está bien, pero hay que entender la profundidad de esas cuatro letras. Esas cuatro letras representan cuatro verbos que tienen que ver con tiempo. El tiempo se creó con el universo y con el ser humano. Se creó porque antes había solamente eternidad. O sea, el tiempo es algo que tampoco avanza o se mueve, se avanza o se mueve en la percepción mental del cerebro. Pero no es algo que vemos que está moviendo el tiempo y avanza. Nosotros vemos que avanza porque va transcurriendo, pero lo medimos nosotros. Es una convención. ¿Sí? Decimos, un año tiene 12 meses, pero ¿por qué no podía tener 6? ¿Por qué no podía tener 15? ¿Por qué no podía tener 20? O sea, es una convención, ¿no? Lo que hay algo que no tiene ninguna duda, uno puede dudar, sí, pero siempre fue el año de 12 meses. ¿No será que antes no tenían noción de meses, de años? Por más que la escritura dice que vivió tal Noah, por ejemplo, tanto, o Matusalén, tantos años, pero ¿será que ellos tenían noción? Eso hay que preguntárselo, de que iban pasando meses y años y celebraban cumpleaños. Quizás no, quizás, ¿no? Yo no estoy afirmando, pero ¿a qué voy con esta cuestión de si sabían o no? Es probable que sí, porque Yahweh, aunque no está escrito, Yahweh le daba leyes incluso. ¿Sí? ¿Por qué Caín y Abel presentaron ofrenda de gratitud? Bueno, porque eso no le nació del corazón, eso fue una exigencia. Ahora, vamos a suponer que ellos no tenían noción de meses y años, pero hay una noción que no podemos dudar de que no tenía en cuanto a percepción de tiempo, y son días y un ciclo ininterrumpido de 6 días y un reposo. ¿Dice la escritura que Adán y Eva guardaba el sabbat? No lo dice, pero lo podemos deducir. ¿Por qué?
Porque ¿para qué va a consagrar? Fíjense que cuando se reglamentó el Sabbat en el monte Sinaí, dice, recuerda, no dice, este será el día, no, recuerda, hay que recordar. ¿Y desde cuándo hay que recordar? ¿De cuando estaban en Egipto? ¿Desde antes, cuando estaban los patriarcas? Entonces, cuando pensamos cómo se creó, y cuando se creó todo, se creó también el tiempo, se creó un sistema de ciclo de tiempo que son 6 días y uno de reposo, porque lo dice la escritura, no es una ocurrencia mía, dice, y reposó Yahweh y lo consagró, lo santificó. Hay que preguntarse, ¿para qué? ¿Sí? Para que, ¿será que lo consagró y lo dejó ahí guardadito para que después viniera el pueblo de Israel? Entonces, tenemos base para decir, bueno, la escritura, aunque no lo diga, porque no, en ese momento no era, lo fundamental eran otros temas que había que resaltar, pero ya estaba. No, no, tenemos base para decir, sí, es posible que desde Adán y Eva se guardaba el sábado. ¿Por qué? Porque había un ciclo que nunca se cortaba. Y ahí hay que tener esos ojos con el tema del sábado lunar que sí rompe el ciclo. 6 y 7, 6 y 7, 6 y 7. Ese ciclo, de ahí no podemos dudar. ¿Sí? Podemos por ahí dudar de cuántas horas podía tener el día, pero de ese ciclo no se dudaba. ¿Y qué representa entonces este tetragrama? Representan tres verbos, Hayá, Jové y Ye. Hayá, se interpreta como pasar, fue. Jové, está como en presente, pero está como transcurriendo. Cuando los verbos terminan, están con O y E, es como que dice presente, está ocurriendo en la acción. Y E está en futuro. Por eso dice, ¿qué representa el nombre? El que fue, el que es y el que será. Representan esos tres verbos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Mm? Quiere decir que Yahweh no existe como existe el ser humano, está fuera de la existencia porque a él nadie le dio existencia. El hecho de existir es algo que sale de algo que ya está creado. Existere, dice la palabra que viene del latín, ¿sí? Sale de algo. Yahweh no existe porque Yahweh es. Eso es importante, acá está, por ahí quizás un poco filosófico. Él no existe, él es. Y cuando él es, no está, en, digamos, delimitado por tiempo pasado, presente, futuro. ¿Qué quiere decir el que fue, el que es y el que será? Que a él no le abarca el tiempo. ¿Sí? Eso es un poco lo que quiere dar a entender el número pi. Es perfecto, es exacto, pero es inabarcable. Y él puede saber, él sabe las cosas antes que sucedan porque a él no lo limita el tiempo. Para él no hay un futuro y el pasado sí ya pasó, pero ya sabía que iba a pasar. Y él es un jové, como dice ahí, es un presente infinito. ¿Sí? Y ese es el misterio que además él va a completar lo que significa ese nombre cuando aparece Mosé y él lo elige, lo escoge para ser
un libertador, ¿sí? Pero Moshe, ustedes saben, él no se crió toda su vida como hebreo, se crió como egipcio, ¿sí? Ahí tiene una semejanza con Yosef, aunque él no se crió desde niño, estuvo un montón de tiempo como egipcio, tanto que se transformó en egipcio y vinieron los hermanos, no pudieron reconocerlo. Moisés sabía de sus orígenes, pero fue criado en el palacio del faraón. A ese hombre le dijo, yo soy el Todopoderoso del que tú escuchaste, y tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. Imagínese, no era nadie Moisés, porque antes de ser libertador no era nadie, o sea, era un hebreo que estaba mezclado entre los egipcios. Él no tenía ninguna fama, la fama viene después. O sea, cuando uno estudia la vida de Moisés, ya lo estudia con la historia en su cabeza, cuando van haciendo, es Moisés. Pero era un hebreo más, por supuesto. La madre tenía un presentimiento de que no era un hebreo más, por eso le puso en ese canasto. Eso tiene que ver también con la inspiración del Espíritu de Santidad. Entonces, tú, es como, vamos a parafrasear, le dice, tú, Moisés, el que te crees que no eres nadie, tú eres el elegido para sacar a Israel de Egipto. Y entonces viene Moisés y hace una pregunta que, porque ese tú eres el elegido, Yahweh se lo dice a todos, a cada uno de nosotros, no elegido para libertar como fue Moisés, elegido, como se dice en la escritura, llamados a qué, a ser parte del pueblo de Israel, sí, pero es más que eso, llamado a qué, a agregar a la creencia en un Elohim, se llama un todopoderoso, lo que decía el hermano Julio, a conocer a ese en el que cree. Y no solamente conocer qué es lo que quiere, que toda su voluntad está en las escrituras, los mandamientos, pero lo que hay detrás, por ejemplo, pesas que vienen, él ordena no comer pan con levadura o levar. Eso es el ritual, eso es la letra fría. ¿Y qué hay detrás? ¿Mm? Entonces, meditamos sobre también lo que sucedió en el tiempo pasado. No solamente que PESA representa también la liberación de la esclavitud, sino también lo que ya sabemos que pasó en una celebración de PESA en el pasado con el Mesías Yahoshua o Yeshua, como que hubo. Entonces, eh, quiere que lo conozcamos. Para eso están primeramente el Shabbat y después, por eso está primero en Levítico 23 y después están todas las otras celebraciones, para conocerlo a Él, que quiere de nosotros. Es decir, para que nosotros no quedemos en un círculo exacto dando vueltas, sino que empecemos a expandir de manera circular porque vamos pasando siempre por el mismo punto de tiempo, pero vamos creciendo, es decir, vamos elevándonos a través de conocer la voluntad de Yahweh y no
puede quedar solo en conocer, sino también de empezar a poner en práctica. Pues. Y sabemos cuál es la voluntad y no la ponemos en práctica, lo dijo el mismo Mesías. De nada sirve si yo creo o si yo alabo, ¿sí? O glorifico, pero después no hago la voluntad. Y eso da sentido, lo que esa palabra, como vimos, crecimiento con sentido, con armonía, ¿sí? Sin perder las formas. eh, y también dentro de la armonía y el sentido está la, la perseverancia y la paciencia. Todo eso son características de lo que se llama la emuná, la fe hebrea. Entonces Moisés dijo una pregunta que todos nos hacemos. Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir donde el faraón y libertar a los israelitas de Egipto? Nosotros decimos, ¿quién soy yo para estar aquí como padre, para estar aquí en esta familia como madre? Y si no tengo familia, ¿quién soy yo para estar solo o tener tal trabajo? Y a veces también preguntamos, ¿quién soy yo cuando a uno le toca sufrir muchas cosas? ¿Quién soy yo, Yahweh? ¿Y por qué tengo que sufrir esto? Es una pregunta, lo que se llama una pregunta existencial, que todos debemos hacer en algún momento eh, para fortalecer la fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice, Moisés decía, ¿quién soy yo para que me hayas llamado a mí? ¿Quién soy yo? Yo no estoy preparado, yo no manejo muy bien la palabra. ¿Quién? ¿Por qué yo? Y esa es la pregunta que, repito, hacemos todos. Y la respuesta es, en hebreo, Eye Imaj, que se traduce, yo estaré contigo. Esa es la respuesta. Yo estoy y yo estaré contigo. Necesito algo más. Entender, Moisés, de que él era el escogido y el que tenía que ser, porque no era todo, porque ahí empezó todo un trabajo también que le costó trabajo, valga la redundancia, pero lo único que tenía que saber para tener esa respuesta es, Eye Imaj, yo estaré contigo. Fíjense que aparece la palabra Eye, que después cuando le pregunta, ¿y quién le digo que me mandó a los israelitas? Eye, hacer Eye. Fíjense que la palabra Eye no solamente es seré y está en futuro, la Aleph dice que Eye no es correcto decir soy el que soy, aunque sea una realidad, porque el nombre Yahweh significa el que fue, el que es, el que está siendo y el que será. Pero allí, cuando explica, se podría decir, la realidad de ser de la presencia de Yahweh, siempre está en futuro. Es sobre la base que está siendo Yahweh, su presencia, siempre en lo que viene va a ser el que va a ser. Y no tenemos que preguntar, ¿y qué será? Eso es tratar de limitar al infinito. Y no nos corresponde a nosotros decir, ¿y qué será?
La respuesta quizás podría decir, seré perfecto, como no puede serlo en ningún ser humano o nada creado. Entonces, pero ¿qué? Y esa es la respuesta para nosotros. El y más. Cuando nosotros estamos por ahí agobiados, no entendemos por qué estamos sufriendo algo, o no entendemos por la incertidumbre de, de lo que puede pasar en el futuro. Eh, entonces, ¿quién soy yo? ¿O qué va a pasar? ¿O qué va a suceder? Y la respuesta es, yo estaré contigo. Lo único que hay que hacer es confiar. Por supuesto, no es quedarse con los brazos cruzados, eh, milagros, que sucedan algo, cosas milagrosas. No. Yo- ¿Qué tenía que hacer Moisés? Ir al faraón, enfrentarse al faraón, con sus miedos, porque él era un hombre, no era un ángel, tenía miedo. Era el faraón, era el rey prácticamente el rey del mundo. Tenía el poder de hacerlo desaparecer si quería, pero cuando Yahweh le dijo, Ye imaj, todo cambió en Moisés. ¿Mm? Nada necesito. Ahí ese yo estaré contigo le dio sentido a todo lo que parecía sin sentido para Moisés. Y lo mismo para nosotros. Saber que Yahweh, y esa es la verdadera fe, saber que Yahweh está con cada uno de nosotros, aunque no entendamos nada, la realidad, tenemos que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque aquello que no entendemos y que parece todo difícil, eso también va a ser para nuestro bien. Solo debemos confiar. ¿Mm? Miedo, sí, porque es inevitable, pero es muy diferente tener miedo estando Yahweh con nosotros que no teniendo fe. ¿Sí? Es muy diferente, porque con Yahweh estando con nosotros, el miedo puede asustar un poquito, pero se vence todas las emociones. Pero es un trabajo conjunto. Y fíjense que, ¿qué es lo que quiere entonces Yahweh? Quiere el y más, quiere estar con nosotros. Y fíjense que si ustedes ubican el tetragrama con las letras una abajo de la otra, la Yor, la G, la Wau, la G, parece parte del ser humano. La Yor, una cabeza, la G se puede decir los hombros y los brazos, después el torso es la Vav y finalmente los pies. Cuando uno ubica así, parece que está diciendo, Yahweh quiere estar con cada uno de nosotros, solo está esperando que uno haga la pregunta, ¿quién soy yo? Y se descubra también quién es. Descubre también para qué recibió la vida. ¿Sí? Y entonces es como que la vida le está diciendo, ¿sabes por qué tú vives? ¿Por qué existes? Porque hay cosas que hacer que Yahweh quiere que hagas. Hay un plan y no vas a estar solo en ese plan. Las cosas van a ser difíciles, el entorno en el mundo se puede ver terrorífico, pero cuando tenemos ese Eyen más, Yahweh está con nosotros, no hay ningún problema. Cualquier miedo se puede superar, cualquier tristeza se la pasa y se acaba porque hay esa fortaleza que no viene de uno mismo, sino viene de allí, de arriba. Y entramos, y encontramos ese, lo que se conoce, ese salón, que no es solamente paz, es firmeza,
fortaleza, fuerza para perseverar, aunque uno no entienda nada, estamos, como dijo una vez el patriarca Jacob, diferente a su hermano Esaú. ¿Mm? Cuando se reencontraron, no quiero tu regalo. Dijo, Yes Li Rab, le dijo Esaú. No quiero tu regalo porque yo tengo mucho, a mí no me falta nada. Y le dijo, por favor, hermano, recibe esos regalos. Y él no le dije, porque yo también, Yes Li Rab. No, él le dijo, porque Yes Li Kol, porque yo lo tengo todo. ¿Y por qué lo tengo todo? Él pudo superar lo que él creía que tantos años había muerto su hijo preferido. Sufrió, pero Yahweh estaba con él. Y después vio las bendiciones y murió contento en el reencuentro. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos nada de lo que vemos, de lo que nos pasa, pero digamos como Jacob, y sabiendo que y más, Yahweh está con nosotros, y cuando Él está con nosotros lo tenemos todo. Podemos sufrir, tenemos problemas, todo, pero estando con Yahweh, todo se puede lograr. Así que gracias y Yahweh los bendiga a todos.